Hace 500 años, cierto hombre inició una revolución. Su nombre era Martín Lutero. Hace 500 años comenzó la primera revolución de la gracia. La denomino Gracia 1.0. 500 años más tarde comienza la segunda revolución, Gracia 2.0. Amén. Cuando Martín Lutero clavó sus tesis en aquella puerta de madera, se afirma que fue el 31 de octubre. Por esa razón, el 31 de octubre en algunos países es feriado nacional, el Día de la Reformación. En Alemania, sin lugar a dudas. Cada 31 de octubre se recuerda aquel Día de Reformación. Exactamente ese día se celebra Halloween. Un mismo día se celebra el Día de la Gracia o el Día de los Espíritus. Escoge la gracia. Amén. Celebramos la gracia y no Halloween. No es ninguna coincidencia que ambas cosas recaen en el mismo día. El diablo quiere que en ese día nadie recuerde aquello que sucedió hace 500 años. Pero gracias a Dios el diablo no vencerá. Porque la iglesia es más poderosa que todo poder de las tinieblas. La iglesia de Cristo vence cualquier poder de las tinieblas. 500 años más tarde estamos reunidos aquí y celebramos un año de jubileo, el 2017. Este jubileo es reconocido mundialmente. Justamente tiene una gran importancia en toda Europa. Por eso estoy convencido que durante este año haremos conocer la gracia en Europa. No es ninguna casualidad que hoy estés en esta reunión y que justamente tú estás aquí. Porque ¿sabías que es lo más importante que tú debieras comprender en tu vida? Se trata de tu llamado y propósito. Se ha entrevistado a sobrevivientes del Holocausto, a estas personas que sobrevivieron las cosas más terribles. Se les preguntó, ¿por qué razón tú has sobrevivido y otros millones no? No sobrevivieron muchos. Aquellos que sobrevivieron respondieron, nosotros creíamos en un destino, en un propósito, y que nuestra vida tenía una razón de ser. Por tanto, no era momento de que se acabara. Piensa, ¿qué idiota fue el diablo al matar 7 millones de judíos? Porque hoy factiblemente tendríamos el remedio contra el cáncer, si ello no hubiese sucedido. ¿A qué nación fueron concedidos la mayoría de los premios Nobel? A Israel, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los que han conseguido los mayores logros? Los judíos. Realmente una acción estúpida del diablo al matar 7 millones de judíos. Hoy tendremos la respuesta para muchas cosas. Pero ¿sabes una cosa? ¿Está el Señor restaurando algo? Hay algo en camino. Se está comenzando a mover algo. Este año sucederá mucho más que anteriormente, sobre todo en Europa. Creo que el mensaje de la gracia alcanzará a muchas más personas que nunca antes. Justamente por ello, celebramos esta reunión en este día, con el título de la prédica, Esto es gracia, esto es gracia.
Comienzo este año mostrándote lo que es la gracia. ¿Qué es, pues, la gracia? Esto es gracia. ¿Qué significa ello para nosotros? ¿Qué significa prácticamente y personalmente para ti? Significa prácticamente que quieres ser liberado. Aleluya. De una vida llena de sentimientos de culpa y que eres libre para servir al Señor. Podrás alcanzar a otras personas con este maravilloso mensaje. Hubo 3 aspectos de la Reformación, los cuales hoy todavía conocemos. Solo gratia, solo por gracia, sola fide, solamente por fe y sola escritura. Solo por la escritura. Estas eran 3 grandes declaraciones, solo por gracia, solo por fe y solo por medio de la Escritura. Justamente estos fundamentos siguen siendo válidos hoy. Estos 3 fundamentos, gracia, fe y la palabra de Dios. Gracia, fe y la palabra de Dios. Y lo que comenzó hace algunos años, luego llegó a ser un movimiento mundial. Denominamos a este movimiento el movimiento de la gracia, el movimiento de la gracia, la revolución de la gracia. Aleluya. Esta revolución se está estableciendo y tú puedes ser una parte de ella. Ese es nuestro llamado, nuestro destino. Transmitir este mensaje a las personas, mostrarle a la gente este mensaje, mostrarle a la gente este mensaje. Ese es tu llamado y propósito. Por esa razón vives. Vives para transmitir a otros este maravilloso mensaje de la obra redentora de Jesucristo, para compartir el Evangelio de la gracia. Recibe un llamado, descubre tu propósito y tú recibes a su vez el sentido y la razón de tu vida. Tú vives para ser portador de la antorcha del mensaje de la gracia de Dios. Has sido destinado para entregar a otros la estafeta de la gracia. Tú has nacido para transmitir a la sociedad actual aquello que un hombre comenzó hace 500 años, Reformación 2.0, Gracia 2.0. Somos portadores de la antorcha de la gracia de Dios. Se trata del Evangelio. El Evangelio es gracia y la gracia es el Evangelio. La gracia siempre existió, pero lamentablemente fue realzada la ley. ¿Comprendes? La gracia ya existía, pero se acentuó y realzó la ley de Moisés. Más adelante en una mixtura de ley y gracia. La gracia siempre existió. La gracia nunca se fue. Justamente por ello actualmente nosotros asumimos ahora esta estafeta. Por ello en este año de jubileo comprendemos más nuestro llamado y propósito. Comprendemos más el sentido y la razón de ello. Queremos hacer conocer a Jesús a todas las naciones. Porque la gracia tiene un rostro. La gracia tiene un rostro y su nombre es Emmanuel. Jesús, Dios con nosotros. Amén. Hoy quiero realzar 5 aspectos destacados de este maravilloso mensaje de la gracia. Justamente ello también me ayudó muchísimo a mí mismo. Estos 5 aspectos destacados, estos 5 puntos culminantes, de esta manera los denomino, puntos culminantes del mensaje de la gracia, desde que recibí revelación al respecto, desde que lo he creído, desde que llegaron a ser parte de mí mismo, paso a paso me ha ayudado enormemente. Paso a paso he ido comprendiendo cada vez más por qué este mensaje de
de la gracia es tan diferente, la razón por la que es tan especial. Eso es lo que muchos creyentes nos preguntan. ¿Pero qué es tan diferente en este mensaje de la gracia? Pero nosotros también tenemos eso. Seguramente es todo lo mismo. ¿Qué es lo que es diferente? Justamente para que aquello que es diferente y será más significado en tu vida, quiero mostrarte hoy estos 5 aspectos destacados. Aquello que también para mí llegó a ser muy diferente. Aquello que para mí también fueron los puntos culminantes, máximos. Lógicamente son aspectos que coinciden con este maravilloso mensaje de la gracia. No se trata solamente de aspectos culminantes personales, pero llegaron a tener un significado personal muy grande, ¿de acuerdo? Creo que el primer aspecto en cuestión es el fundamento. Allí comienza y desde allí se extiende a todos los otros ámbitos. Se trata del hecho de que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Anteriormente yo creía que esto se refería solamente a los pecados pasados. Pensaba que Dios me perdonó todos los errores cometidos en el pasado, y esto a causa de que yo me arrepentí, o porque fui al altar durante una reunión, o porque me arrojé al suelo al lado del altar, o porque había llorado suficientemente. En cada persona puede haber sido diferente, pero cuando comprendí la gracia y de pronto que Jesús no solamente nos perdonó los pecados pasados, en verdad perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Ya los perdonó. Y justamente esto tiene como consecuencia que el mensaje sea completamente diferente, porque tienes que entender que bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, el pecado era más grande que cualquier ofrenda o sacrificio. Ningún sacrificio era suficientemente eficiente como para poder eliminar todo el pecado una vez y para siempre. Pero bajo el nuevo pacto de Jesucristo, el sacrificio fue más grande que el pecado. Por esa razón, en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios constantemente. Cada día debían ofrecer sacrificios en el templo. Todos los días ofrecían sacrificios. También se llevaba a cabo el gran sacrificio de Yom Kippur, en el gran día de la reconciliación. Los miles de animales que eran ofrecidos en sacrificio no eran suficientes para quitar el pecado para siempre, y esto debido a que el pecado era mayor que el sacrificio. Pero en el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús es mayor que todo pecado, porque bajo el nuevo pacto, el sacrificio era una persona, y si era una persona, ella era Jesús. Si era Emmanuel, entonces es el único sacrificio que fue más grande que todo pecado. Y esto significa que ningún pecado, que tampoco ningún pecado en el futuro, es un problema para mí, porque el sacrificio fue más grande que cualquier pecado. Si no fuera de esta manera, Jesús tendría que morir una y otra vez. En ese caso, Jesús hubiese fracasado. Si Jesús, yendo a la cruz y muriendo en ella, no logró quitar todos los pecados, entonces evidentemente ha fracasado. Pero si Jesús, yendo a la cruz, muriendo en ella, si su sacrificio fue más grande que cualquier pecado, entonces tuvo éxito en su misión. En esto existe una sola respuesta. Pablo nos da tal respuesta. Se trata del sacrificio de Cristo que se llevó a cabo una sola vez y para siempre. Pablo lo expresa de la siguiente manera en Romanos 4, versículo 8. Pablo dice lo siguiente: bienaventurado el varón, las hermanas están incluidas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados son los seres humanos
hermanos a quienes el Señor no inculpa de pecado, porque la palabra no en griego es una doble negación. Se trata de oumé, se trata de oumé. En nuestros idiomas no lo podemos expresar muy bien. En este caso, cuando la encontramos aquí, podríamos decir no, nunca, de ninguna manera, nunca jamás, nunca más, etc. Eso es lo que significa la palabra oumé, nunca jamás, nunca, nunca más. Eso es lo que significa en griego, nunca jamás, nunca, nunca más. Oumé es la mayor negación que existe y esta incluye el futuro, simplemente porque significa nunca más. Por tanto, podemos leer de esta manera: bienaventurado el varón a quien el Señor nunca más inculpa de pecado. ¡Aleluya! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Así es la persona bienaventurada y feliz. Es así porque el sacrificio fue más grande que el pecado. Bajo el nuevo pacto, pero en el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto el pecado era más grande que el sacrificio. Por esa razón los sacrificios eran consumidos. Por ello a veces descendía fuego del cielo. No solamente era consumido el sacrificio, incluso las piedras del altar eran consumidas por el fuego de Dios. Incluso el agua era consumida. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, quien fue nuestro holocausto, no fue consumido por fuego. Él permaneció vivo cuando todo pecado fue cargado sobre él. Él murió para cumplir con la demanda de la justicia. Pero en aquel momento en que todo el pecado del mundo fue colocado sobre él, Jesús estaba vivo. En el antiguo pacto, sin embargo, cuando la ira de Dios y su fuego venían sobre el sacrificio, aquel animal moría. Empero Jesús estaba vivo en la cruz. Es cierto que él murió, descendió al Hades para que todas las demandas de la justicia en nuestra contra fueran cumplidas. Aleluya. Jesús en la cruz fue el sacrificio más grande. Fue más grande que todo pecado. Jesús dijo: sed tengo. Jesús era el holocausto. Él era el holocausto. El sacrificio de Jesús se realizó una vez y para siempre. Aquí comienza, en el hecho de que la cruz hace 2000 años vio mi pecado en el futuro, vio mi pecado en el futuro. Porque no fuimos perdonados en el año 79 o en cualquier otro año. Por ejemplo, cuando viniste a Jesús, nosotros fuimos perdonados hace 2000 años. Jesús cargó mi culpa hace 15 años, cuando pudimos creer, o hace 10 años. Jesús cargó mi culpa hace 2000 años en la cruz. Justamente hace 2000 años, todos nuestros pecados estaban en el futuro. Por esa razón, todos mis pecados ya han sido perdonados, los pasados, presentes y futuros. ¡Aleluya! ¡Cuánto poder en este gran y único sacrificio! Y si hemos comprendido que justamente allí comenzó la gracia, que en la cruz todos mis pecados fueron perdonados, entonces también sé que no hay necesidad de tener que confesar constantemente mis pecados. Hay personas que viven constantemente en la dimensión de la confesión de pecados, en confesar pecados. Pero, mi amigo, si sabes que la sangre de Cristo purifica constantemente tu alma, entonces también sabes que has sido perdonado. Pero lamentablemente muchos siguen creyendo que para poder ser perdonados tienen que confesar siempre sus pecados. Justamente esto no es bíblico. Por favor, no creas ni siquiera durante un segundo que porque has confesado tus pecados te han sido perdonados. He sido perdonado por Jesús en la cruz. Y como creyente cristiano
vivo siendo consciente de la dimensión de ese perdón. Pero muchos creen que como creyentes tienen que confesar cada pecado, porque solamente de esa manera Dios puede llegar a perdonarte. Esa forma de pensar es completamente equivocada. Dios ya te ha perdonado y nosotros no confesamos nunca para ser perdonados. Nunca, nunca. Si admitimos errores, si confesamos pecados, lo hacemos desde la perspectiva de que ya hemos sido perdonados, porque de otra manera el sacrificio de Cristo no hubiese sido mayor que el pecado. Si fuera cierto que tenemos que estar confesando constantemente nuestros pecados, entonces nuestra vida como cristianos sería una vida de fracaso. Estaría caracterizada de pasar de un día al otro por medio de salvación diaria, pero la salvación es eterna. Lamentablemente hay muchos creyentes que creen que si no confiesan sus pecados pueden llegar a perderse, que pueden llegar a perder la salvación. Por esa razón están tan ocupados en tratar de estar en orden con Dios. Jesús en la cruz restableció el orden con Dios. Lo hizo por ti. Nosotros no confesamos nunca nuestros pecados para alcanzar perdón. En el caso de confesar algo, siempre debiéramos hacerlo desde la perspectiva de que ya hemos sido perdonados. Debiéramos hacerlo desde la perspectiva de que ya hemos recibido perdón. Aleluya. Por favor, no pienses ni siquiera durante un segundo que tu confesión de pecados te proporcionará perdón. El sacrificio de Cristo te otorgó perdón. Aleluya. Puede que digas, pero, ¿qué entonces con Primera de Juan, donde está escrito que si nosotros confesamos nuestros pecados? Analicemos ese pasaje. Primero nos dirigimos ahora a Primera de Juan 1, versículo 7. Donde está escrito, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No es esto impresionante? ¿No es impresionante? Justamente en este momento, la sangre de Cristo está purificando, porque las palabras nos limpia. En griego se trata de una palabra que está escrita en una forma de tiempo que indica que está limpiando y purificando justamente ahora. Se trata de una acción repetitiva, constante, de un proceso constante. Podríamos decir que nos encontramos bajo la catarata del perdón. Estamos bajo la catarata de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos purifica. La sangre de Jesús purifica nuestra alma constantemente. Permanentemente estamos duchándonos en ella, nos limpia, nos purifica. Se trata de una acción constante. Aleluya, nos limpia permanentemente. ¿Por qué razón debiera confesar algo de lo que permanentemente soy limpiado o purificado? La llave se encuentra en el hecho que es necesario comprender a qué grupos diferentes de personas se dirige la carta de Primera de Juan. La carta de Primera de Juan no fue escrita solamente a los creyentes. ¿Comprendes esto? Sobre todo el primer capítulo de la carta de Primera de Juan se dirige a los así denominados gnósticos, quienes no creían en el sacrificio de Jesús. Justamente por ello Juan utilizó tales expresiones como, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Por tanto, existen personas que no están en comunión, que no están en la luz. Justamente en el primer capítulo esto es muy evidente, porque recién en el segundo capítulo hay un cambio. Vayamos brevemente a Primera de Juan 2, versículo 1. Recién el segundo capítulo de Primera de Juan comienza con hijitos míos. El primer capítulo no comienza con hijitos míos. El primer capítulo se dirige a personas que no creen en la salvación provista por Jesús. A partir del capítulo 2, esta carta se dirige a creyentes. Esta carta se dirige a creyentes.
Por esa razón, recién en el capítulo 2 está escrito: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué razón puede ser nuestro abogado? Porque su sangre es purificadora. Permite que otro interceda por ti, quien sabe y conoce las cosas mejor que tus confesiones. Permite que Jesús interceda por ti, porque Él es el mejor intercesor. Puede interceder mucho mejor de lo que tú lo puedas llegar a hacer. Tenemos un intercesor, tenemos un abogado que intercede por nosotros, que habla por nosotros. ¿Qué habla por nosotros? Declara que nosotros hemos sido limpiados. Aleluya. ¿Comprendes? Su sacrificio habla, declara. Su sacrificio en la cruz dice diariamente, constantemente: limpiado, santificado, perdonado. Aleluya. Así es su sacrificio. Este habla constantemente. Es como cuando nosotros predicamos. En una prédica solemos mencionar cosas que están sucediendo en el mundo, que suceden en el mundo, cosas terribles como los atentados terroristas, cosas que mencionamos dirigiéndonos también a los incrédulos, pero también dirigimos partes de nuestras prédicas a los creyentes, ¿cierto? No pocas veces en las predicaciones me refiero a cosas que suceden en el mundo actualmente. ¿Por qué razón suelo hacer eso? Lo hago para decirte: no temas, no tengas miedo, no temas. Suelo referirme a tales cosas, pero luego me dirijo concretamente a los creyentes. De la misma manera es con la carta de Primera de Juan. Una parte está dirigida al mundo y la otra parte a los creyentes. Pero cuando no se tiene en cuenta este detalle, se mezclan las cosas y llegamos a conclusiones equivocadas. De la misma manera sucede con la carta a los Hebreos. También de esa manera con la carta de Santiago. Es como en una prédica. Hablamos de temas actuales del mundo y hablamos temas teológicos. De esa manera es con las cartas del Nuevo Testamento. Es importante considerar a quién fueron escritas estas palabras, a quién fueron escritas, a quién está hablando en este pasaje. Por ello digo una y otra vez que lo más importante para nosotros, para comprender lo que dijo Jesús, lo más importante para ti y para mí es saber por qué razón dijo Jesús estas palabras. Lo más importante al leer los evangelios no es tanto lo que Jesús dijo, sino que para ti lo importante es descubrir el por qué dijo lo que dijo. Porque si entiendes el por qué, entonces también entiendes lo que Él quiso decir. ¿De acuerdo? Si yo te leería ahora una carta y tú no supieras a quién está dirigida y la razón de la misma, entonces podrías extraer de aquí algunas partes, pero comprender equivocadamente el sentido. La primera carta de Juan está dirigida a diferentes destinatarios. Por una parte a creyentes, pero también a los así denominados gnósticos, quienes no aceptaban la obra redentora de Jesús. Estos también sostenían que el pecado no existe. Justamente por eso Juan escribió el versículo 9. Esta es la razón por la cual Juan escribió el versículo 9. Si confesáremos nuestros pecados, fiel es y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Septuaginta. Este versículo no está dirigido a los creyentes, porque nos encontramos todavía en el capítulo 1. Hijitos míos aparece recién en el segundo capítulo. El versículo 9 se dirige hacia aquellos que sostienen que el pecado no existe, agnósticos, a personas que no creen en Jesús. Justamente por ello, Juan escribió esto. Este versículo se dirige a personas que vienen a Jesús cambiando de actitud, aceptando la existencia del pecado y de la obra redentora de Jesús. Este versículo no está relacionado con el estilo de vida cristiano. Esa es la diferencia. Este versículo es evangelístico. Los gnósticos tienen que admitir y comprender que el pecado existe, que el pecado es
es real. En griego, la palabra utilizada aquí para confesar es homologeo. La palabra homologeo significa decir lo mismo, asentir. Homologeo significa confesar en el sentido de asentir y declarar lo mismo, de decir lo mismo. ¿Qué deberían decir los gnósticos? ¿Qué deberían confesar los gnósticos? Ellos no creían en la existencia del pecado. Ellos deberían trasladarse a la opinión de Dios y declarar lo mismo que Dios, diciendo que el pecado es real y existe, porque Dios no barre el pecado bajo la alfombra o bajo la cama. El pecado fue cargado sobre el cuerpo de Jesús. Jesús quitó el pecado de nosotros. Él quitó el pecado de nosotros. Aleluya. Él no barre el pecado bajo la alfombra o bajo la cama. El significado de 1 Juan 1:9 en su contexto es claramente comprensible. Se dirige a las personas que niegan el pecado. Eso es lo que hacen los gnósticos. Justamente ellos deberían asentir y decir lo mismo que Dios, admitiendo de esa manera la existencia del pecado y que Jesús murió exactamente por ese pecado. ¿Comprendes ahora que este versículo es un versículo evangelístico? Es un versículo evangelístico. El hecho de que tú y yo hemos recibido perdón es el regalo más grande que hemos podido recibir. Contempla ahora lo que el apóstol Juan siguió escribiendo en el versículo 12 de 1 de Juan 2. Allí dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos. Aquí se dirige nuevamente a los creyentes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esto sería totalmente lo contrario al otro versículo. ¿Comprendes? En el versículo 7 del capítulo 1 está escrito que su sangre nos limpia de todo pecado, de toda injusticia. El versículo 9 nos dice que tenemos que confesar los pecados, y ahora en el capítulo 2, versículo 1, está escrito que si pecamos, tenemos un abogado que intercede por nosotros, y luego también en este capítulo 2 está escrito: os escribo porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué de esto es la verdad? ¿Qué es la verdad? Todo es verdad si sabes por qué razón fue escrito y a quiénes fue escrito. De pronto aparecen aquellos que se la dan de muy inteligentes y afirman que han encontrado una contradicción en la Biblia. La Biblia no se contradice, simplemente hay que comprender hacia quiénes están dirigidas las palabras y en qué momento se dirige a unos y en qué otro momento se dirige a los otros. Volvamos otra vez al versículo 9 del primer capítulo. Aquí encontramos la misma palabra limpiarnos, que también aparece en el versículo 7. Mejor veamos nuevamente primero el versículo 7 y luego el versículo 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Aquí aparece esta palabra, ¿cierto? De todo pecado. Luego está escrito en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, la misma palabra, de toda maldad o de toda injusticia, como encontramos en otras traducciones. Se trata de la misma palabra, pero en dos diferentes formas de tiempo. Aquí en el versículo 9 se trata de una acción consumada y completada. En griego se trata de una forma de tiempo que indica una acción consumada y completada. Se trata de un versículo evangelístico para las personas que llegan por primera vez a Jesús. Pero en el versículo 7, la palabra limpia de todo pecado significa una acción constante y reiterativa en tiempo indicativo. Es algo que se repite constantemente. Por tanto, en un versículo se trata de una acción consumada y completada, limpiado, y en el otro caso se trata de una acción limpiadora o purificadora. Por tanto, para una persona que viene por primera vez a Jesús, en cuanto a esto, ¿qué es en realidad la confesión de pecados? Si yo ni siquiera sé todos los pecados que he cometido, no necesitas confesar tus pecados.
Si confiesas a Jesús como tu Señor, has confesado todos los pecados en su nombre. Es imposible confesar todos nuestros pecados, pero en el momento en que confesamos diciendo, Jesús, sé mi Señor y mi Salvador, en el momento en que pronunciamos el nombre de Jesús, hemos confesado todos nuestros pecados. Aleluya, porque ese es el único pecado que existe, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado fundamental? Es no creer. No se trata de pecados de hecho. En el momento en que confesamos el nombre de Jesús, hemos confesado todos nuestros pecados, porque el pecado fundamental es no creer. Cuando confesamos el nombre de Jesús, estamos creyendo y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Aleluya. En uno de los versículos se trata de una acción consumada, en el otro de una acción reiterativa. Aleluya. Alabado sea el Señor. El pastor Joseph Prince escribió lo siguiente. Él escribió en su libro La Revolución de la Gracia. Puedes ver que la respuesta de la Biblia para vencer el pecado es siempre recordar a los creyentes su identidad de justicia en Cristo. Esto no es para alentarnos a pecar, sino para alentarnos a mirar a nuestro Señor Jesús, a ver nuestros pecados castigados en la cruz y vivir victoriosamente y gloriosamente para Él. De esto se trata el verdadero arrepentimiento. Acudir a la cruz y regresar a su gracia. Acudir a la cruz y regresar a su gracia. Verdadero arrepentimiento es regresar a la gracia. Verdadero arrepentimiento no es confesar pecados constantemente, pero la mayoría de los creyentes cree que eso es arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es regresar a la gracia. Aleluya, regresar a la gracia. Por tanto, si sé que en la cruz todo me fue perdonado, no tengo necesidad de estar confesando constantemente mis pecados. Quizás pienses, cuando me equivoco en algo, eso está totalmente en orden. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Está en orden. Habla con tu Padre Celestial de cosas que salieron mal. Conversa con Él respecto a errores, pero no lo hagas desde la perspectiva que tienes que confesar para conseguir el perdón. Habla con Él desde la perspectiva de que ya has sido perdonado. ¿Qué sucede si me olvido de confesar algo? No sucede nada, ningún problema. ¿Qué pasa si no he confesado todos mis pecados? Exactamente ese es el punto. Tienes que salir de esa presión que se establece por pensar que tienes que estar confesando constantemente todo, porque esa no es la solución. ¿Cómo es entonces una confesión de pecados cuando sé que he sido justificado? Romanos 4, versículo 8. Bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, que sabe que el Señor no le inculpa de pecado. Esa es la verdadera confesión. En vez de, oh, yo sé que soy muy malo, 777 veces en este año 2017. ¿Por qué soy tan malo? Oh, Señor, soy una persona tan mala, soy muy malo. Deja eso y mira hacia la justicia y no contemples tus errores. Si las personas tienen la necesidad de hablar con su Padre Celestial sobre sus errores y fallas, tienen toda la libertad de hacerlo, pero no debes pensar que por no confesar tus pecados podrías perder tu salvación. Eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. No necesitamos confesar constantemente nuestros pecados. Ese es el mensaje. ¡Qué buen mensaje tenemos! Como cristiano que eres, vive, disfruta la vida. No vivas constantemente en culpa, vive en la libertad. Aleluya. Porque tú has sido justificado.
has sido hecho justo en Cristo. Esto es lo tercero que tienes que entender bajo la gracia. Fuiste hecho justo. Nunca has hecho algo justo. Tampoco sabías lo que significaba la justicia. Has sido justificado. De la misma manera como Jesús nunca pecó. Ni siquiera sabía lo que era el pecado. Así como Jesús no pudo pecar, de la misma manera fue hecho pecado. Fuiste hecho aquello que nunca has merecido. Fuiste hecho aquello que tú mismo no pudieras haber hecho por ti mismo. Fuiste hecho justo. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Allí está escrito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús nunca pecó, ¿cierto? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús nunca tuvo algo que ver con el pecado, pero igualmente fue hecho pecado. Pero lo opuesto es igualmente valioso, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros no teníamos idea alguna de lo que es la justicia de Dios. Nosotros nunca hicimos algo plenamente justo. No pienses ahora en justicia humana, sino en la justicia divina. Pero hemos sido hechos justos. Este es el tercer aspecto destacado. Fuiste hecho justo para siempre. Este estado no puede cancelarse jamás. Esa decisión divina no puede anularse nunca más. Fuiste hecho justo una vez y para siempre. Sigues siendo justo si te sientes bien o te sientes mal. Si has tenido un buen día o has tenido un mal día. Tú eres justo. Has sido hecho justo. Aleluya. Por ejemplo, si recién has pecado o si por el contrario has tenido pensamientos pecaminosos, igualmente sigues siendo justo. Se trata de algo que ha sido hecho y no de algo que tú mismo pudieras haber logrado. Yo he sido hecho justo para siempre. Justamente esta verdad es la que comprendió Lutero, justificación por fe. Eso es lo que comprendió. Aquí no se trataba de justificación por medio de propias obras y rendimientos, sino que hemos sido declarados justos por gracia solamente por la fe. Eso es lo que comprendió Lutero. Esa verdad sigue siendo vigente en la actualidad. Hoy comprendemos que por una parte Jesús fue hecho pecado por nosotros y por la parte opuesta nosotros fuimos hechos justos como Jesús. Él quitó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Aleluya. Esto nos lleva al cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto destacado en este mensaje de la gracia? Es que debido a que has sido justificado, jamás puedes perder tu salvación. Una persona que ha sido justificada jamás podrá perder su salvación, porque tú no eres aquello que sientes que eres. Tú no eres tus sentimientos. A veces no te sientes justo, pero a pesar de ello, sigues siéndolo. Tú no te sientes como un buen cristiano, no te sientes justo, pero a pesar de ello, sigues siéndolo. Mientras tú escuches a lo que te dictan tus sentimientos, no descubrirás tu verdadera identidad, porque tus sentimientos y emociones siempre te engañarán. Tú no eres aquello que los sentimientos te dicen que eres. Tú eres aquello que la palabra de Dios afirma que eres. Aun cuando te sientas injusto, sigues siendo igual de justo, como cuando has tenido un buen día. Amén. Después de un día miserable, sigues siendo justo. Al igual que luego de un día súper espiritual. Un día súper espiritual no te hace más justo, y el día más miserable tampoco te hace más justo, porque Cristo es tu justicia. Jesús no titubea de un lado a otro. Amén. Por lo tanto, es mejor que creas en su fe que creer en tu propia fe.
que en relación es tan pequeña como una semilla de mostaza. Tal fe sería suficiente, pero la fe del Señor es mucho más grande. Alabado sea el Señor. Lo que cuenta es la justicia de Cristo y no tus super días buenos o tus super días malos. Por tanto, si es independientemente de sentimientos y emociones, es indudable que jamás podrás perder tu salvación. Nunca perderás tu salvación. Ella es sumamente segura. Aleluya. La salvación ha sido perfectamente consumada en el sacrificio de Cristo. Muchos creyentes dudan por tropezar con el siguiente versículo. Filipenses 2, versículo 12. Suelen decir, pero algo tengo que aportar de mi fe, porque está escrito, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Leamos también la versión Dios habla hoy. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme ahora más que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Por tanto, piensan que tienen que aportar algo de su parte. Dicen, tengo que efectivizar mi salvación. Algo tengo que aportar de mi parte para mantener mi salvación. Y si es necesario, con temor y temblor. Para muchos esa es la vida cristiana, una vida llena de temor y temblor. Piensan que tienen que estar toda la vida preocupados para no perder la salvación. Piensan que ese es el camino correcto, que solamente de esa manera pueden estar seguros. ¿Ya has oído tales argumentos? Suelen decir, solamente de esta manera podemos mantenernos cerca de Dios. Actúan siempre influenciados por la mala conciencia. Bueno, ahora respondo a esto. En primer lugar, este pasaje no afirma que tienes que obrar para mantener tu salvación. ¿De acuerdo? En este pasaje está escrito que nos ocupemos con nuestra salvación. Este pasaje no dice que produzcas tu salvación, porque si nosotros pudiéramos producir nuestra salvación, entonces habríamos regresado otra vez a las obras. Este pasaje no dice que hagas obras para alcanzar tu salvación, sino que te ocupes con tu salvación. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que Dios obra tanto el querer como el hacer. Dios hace eso. Él hace las dos cosas. Él coloca en ti el deseo de hacer. Él te da el deseo de hacer, pero también te da el llevarlo a cabo. Tú puedes poner de relieve aquello que está en ti, aquello que está en ti, aquello que el Señor colocó en ti. ¿Comprendes? Tú puedes resaltar aquello que el Señor colocó en tu ser, que el Señor colocó en tu ser. Esto es lo que significa ocuparse con la salvación. Pero esto no es una obra de mi parte, sino que aquello que el Señor me regaló, puedo aplicarlo ahora en su reino. Aquello que el Señor colocó en mí. Por ejemplo, la capacidad de amar a la gente. Ahora lo puedo poner en práctica. ¿Ves? Es como en una relación. En tu interior, tú tienes el sentimiento de amor hacia tu esposa o hacia tu esposo. El sentimiento de amor, del amor humano fileo. Por ejemplo, lo llevas a cabo regalándole un ramo de flores, diciendo hermosas palabras. ¿Es posible poner de relieve el sentimiento que tenemos en nuestro interior? Sí, pero ¿cómo? Por ejemplo, escribiendo una hermosa carta para el cumpleaños, o regalando flores, o bien invitando a cenar. Puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, diciéndole a tu esposa que la amas. Amore, exactamente eso.
Uno de nuestros hermanos ancianos acaba de afirmar lo que he dicho. Por esa razón se los ve cada vez más jóvenes a los ancianos de nuestra iglesia. Ese sentimiento de amor fue introducido en nosotros. La salvación ha sido establecida en nosotros, pero yo tengo que expresarlo diciéndole a mi esposa que la amo. Por tanto, yo pongo de relieve, doy a conocer los sentimientos que hay en mi interior. De la misma manera es con la salvación. Yo no puedo producir mi propia salvación, solamente permito que de mí fluya aquello que Dios ha colocado en mi ser. Dios lo establece en nosotros por medio de su palabra. Tú lo pones de relieve por medio de acciones de fe. En ello existen muchísimas posibilidades diferentes. ¿Cuál podría ser la posibilidad correcta? Es aquello que está sobre tu corazón. ¿En qué ámbito debiera servir? En aquello que tienes sobre tu corazón. Si comienzas a hacer aquello que está sobre tu corazón, pones de relieve tu salvación, haces realzar tu salvación. Por tanto, no podemos perder nuestra salvación porque nosotros mismos no la podemos establecer ni producir. No la podemos establecer nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es vivir en todas las bendiciones que esta salvación implica. Aleluya. Podemos vivir en la bendición de la salvación. Justamente eso es lo maravilloso en esta cuestión, porque esto te concede propósito. Es ese propósito que recibes. Vivir en la dimensión de tu llamado. El quinto y último aspecto destacado es que después de comprender que todos tus pecados te han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, que no tienes necesidad de estar confesando constantemente tus pecados, que sabes que has sido hecho justo una vez y para siempre, que por ello no podrás perder jamás tu salvación. Cuarto aspecto, comprendes también, quinto aspecto, que el favor de Dios permanece permanentemente sobre tu vida. La gracia de Dios permanece sobre tu vida. Hay creyentes que creen que podrían llegar a caer de la gracia por haber pecado. O dicen, cuando peco caigo de la gracia. En esos casos caes directamente a la dimensión de la gracia. Aleluya. No caemos de la gracia, sino caemos en la dimensión de la gracia, porque allí es donde el Señor nos recoge y sostiene. La gracia te concede todo aquello que no puedes merecerte, favor inmerecido. Eso es lo que es la gracia, favor inmerecido, y este favor permanece. Se trata del favor de Dios que permanece sobre tu vida. Quizás pienses, pero si vivo correctamente, seguramente tendré más favor, y si vivo equivocadamente, tendré menos favor. Comprende, el favor de Dios no se retira, permanece. El favor divino no se retira porque estás afirmado en el favor, estás establecido en el favor. Si no comprendes que estás afirmado en el favor, entonces no esperarás recibir algo de Dios, no podrás esperar recibir algo de Dios. Sin embargo, Él quiere que experimentes su favor, constantemente favorecido. Eso es lo que es el favor, ser constantemente favorecido, favorecimiento. Tú estás establecido en el favor y permaneces en ese favor. Romanos 5, versículo 2 nos dice indiscutiblemente, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. En la gracia la cual estamos firmes, en la cual nos hallamos. Tú estás firme en el favor, ese favor permanece, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ves? Tú posees el mismo favor que Jesús. No existen dos distintas categorías de favor divino. Tú tienes el mismo favor que tiene Jesús. ¿Creció Jesús en favor y sabiduría? Como pequeño niño crecía en favor. La Biblia nos refiere que creció en favor y sabiduría delante de Dios y de los seres humanos. Tú posees exactamente el mismo favor como tenía tu Salvador. Tú no tienes una versión reducida, no tienes una versión menor. Es exactamente el mismo favor. Jesús fue ungido para que tú fueras favorecido.
para que tú experimentes hoy que eres profundamente amado, para que tú hoy seas altamente favorecido y abundantemente bendecido. Se trata del mismo favor. Imagínatelo. Tú posees el mismo favor que Jesús. ¿Cómo vivirías sabiendo que posees el mismo favor que Él? Todo aquel que sabe que tiene el mismo favor que Jesús espera crecimiento, de la misma manera como Jesús creció en favor. Aleluya. ¿Sabes cómo tú creces en favor? Sola Escritura, solamente por la Escritura. Sola Escritura, solamente por la Escritura. Comprende la palabra de Dios. Permite que la palabra se desarrolle delante de tus ojos. Verás cuánto favor tú encuentras en este libro. La palabra de Dios es el favor permanente que está en tu vida. Abre tus ojos para su palabra y verás favor en todo lugar. Por ejemplo, lee el libro de Esther. Allí encontrarás constantemente al favor. Lee el libro de Ruth y allí también encontrarás muchas veces al favor y a la gracia. Todas estas historias están en la Biblia para mostrarnos que Jesús nos trajo esta gracia. Los libros de Ruth, de Esther, las historias de José nos muestran el favor de Dios. Por ejemplo, en el caso de José, durante los años que estuvo en la cárcel, en las horas oscuras de su vida, se manifestaba la gracia y el favor de Dios. La gracia te sostiene y la gracia te seguirá sosteniendo, porque se trata del mismo favor. ¿Cómo pudo Jesús soportar aquella terrible cruz? ¿Cómo pudo caminar aquel terrible camino por nosotros? Porque tenían su mirada en el futuro. Él veía anticipadamente. Él te vio a ti y me vio a mí, como nosotros nos habríamos de gozar en este mensaje. Él vio como tú y yo nos gozaríamos en oír este mensaje de la gracia. Hace 500 años Martín Lutero comenzó una reformación. La humanidad salió de la oscuridad, de las tinieblas de la Edad Media, de los tiempos oscuros, de las horas más oscuras de la historia de la humanidad. Salió de las tinieblas y luego se estableció la reformación. La palabra de Dios fue impresa y le permitió a las personas más simples tener acceso a la luz. Les permitió poder leer la Biblia por sí mismo. Aquello que comenzó hace 500 años se extenderá por toda la tierra. Se extenderá por toda la tierra. Amén. Alcanzará multitudes de personas. Muchísimos experimentarán el verdadero evangelio de la gracia. Aleluya, porque el evangelio es gracia y la gracia es el evangelio. Amén.